primero que quería era pues reivindicar un poco, como casi creo que habrán hecho todos los intervinientes, ¿no?, estas jornadas del Teatro del Siglo de Oro que tienen una tradición. Yo la primera vez que estuve en Almería fue precisamente como becario de estas jornadas, ¿no?, de los primeros años que lo organizaba Antonio Serrano, que lo pasé estupendamente. Me acuerdo que todavía existía el Georgia, un sitio de jazz que también era mítico. En Almería eran míticas la jornada del Teatro del Siglo de Oro y ese bar donde se tocaba jazz y venía gente muy buena del mundo del jazz, el Georgia, que ya no existe, ¿no? Pero bueno, continúa el classic jazz, ¿no?, que es la tradición. Y también agradecer a María Pérez, la organizadora, que en muy poco tiempo, por las cuestiones de las políticas culturales del ayuntamiento y de las instituciones, pues han podido montar unas jornadas que pues parece que están bastante bien y que están teniendo bastante interés, y de hecho es el público que está hoy un sábado por la mañana aquí, que tampoco, como le comentaba a Conchita, no es tan habitual que asista a unas conferencias sobre teatro del Siglo de Oro. Y mi labor aquí pues es presentar a Conchita Piña, que nos une alguna cosa, que es que yo también ahora, desde la institución universitaria, pues me dedico a editar libros, y ella pues dirige una editorial de teatro exclusivamente, que ya es una cosa bastante notable, ¿no?, y particular, las ediciones Antígona. Y es una editorial que fundamentalmente edita teatro, filosofía y crítica teatral. El nombre Antígona es importante porque precisamente Antígona es uno de los problemas filosóficos más importantes de Occidente, ¿no? Es decir, Antígona es el planteamiento de la moral, ¿no?, y de qué es lo que está bien o qué es lo que se debe hacer de acuerdo a una moral privada y enfrentarse a una moral pública, ¿no? Es decir, el individuo y el Estado, ¿no?, precisamente, que quizás sea el problema de nuestro tiempo, ¿no?, quizás sea ese el gran problema de nuestro tiempo, el individuo y el Estado, y también es el gran problema del teatro, ¿no?, también, ¿no?, el individuo y el Estado, ¿no? Y como decía, pues aparte de este interés por el teatro, por la filosofía, por la crítica teatral, también colabora con el Instituto de Estudio del Mundo Antiguo, ¿no?, que también parece bastante interesante, ¿no?, que lo que pretende es una labor para conocer, ¿no?, y traducir también, ¿no?, o sea, sobre el mundo antiguo, ¿no?, que me parece una cosa importante, porque es que al hablar de Antígona siempre me viene a la cabeza el libro de George Steiner, ¿no?, Las Antígonas, y precisamente cómo ha leído, ¿no?, cómo se han leído desde el mundo antiguo hasta la modernidad la figura de Antígona, ¿no?, por un lado, digamos, reivindicándolo por un lado o por otro, ¿no? Y aparte de eso, pues también Conchita Piña tiene una agencia de teatro, ¿no?, que también, digamos, que está metida en el mundo, digamos, profesional del teatro, una agencia de representación que encarga de promocionar y difundir autores actuales, ¿no? Y bueno, y sobre todo le interesa esa relación entre el mundo clásico, el mundo antiguo, el teatro clásico español y el teatro contemporáneo, ¿no? Digamos que ese sería el perfil de Conchita Piña. Yo creo que con eso está la cosa, ¿no?, planteada para que pueda empezar a hablarnos de tu editorial, que es de lo que vas a hablar fundamentalmente, ¿no? Pues, se le dé, ¿no? ¿Sí? ¿Se me oye? Si se acopla o lo que sea, hacerme así y... ¿Vale? Bueno, buenos días. Lo primero, bueno, María, te estás llevando el Siglo de Oro es tuyo este fin de semana, ¿eh? Porque la labor titánica que has hecho y que nos consta, pues nada, es de mucho valor, y yo especialmente estoy entusiasmada de estar aquí, porque en unas jornadas en las que se habla de teatro, tener un hueco para poder hablar de la edición teatral, pues siempre es un regalo. O sea, poder vincular pensamiento, escena y edición, para mí siempre es un regalo, y cada vez se da más. Y bueno, te agradezco la invitación, te agradezco que hayas montado esto. Espero venir a la 50, a la 60 y que estemos todos aquí disfrutándolas. Bueno, yo voy a pedir, bueno, y gracias por tus palabras también, y espero que ahora podamos también conversar un poco. Nunca he tenido tanto tiempo para hablar de la editorial, así que si me quedo corta o me paso, también me levantéis la mano y me decís,
porque como veis mi ponencia va a ser antiacadémica, también pido perdón por esto, porque yo hablo desde la pasión y desde la emoción que nos llevó a tres socios locos a montar una editorial de teatro y filosofía. Ahora os contaré, como tengo tiempo, os voy a contar un poco en líneas generales, como ha apuntado Miguel, ¿no? Qué es la editorial, y luego os contaré más específicamente nuestro catálogo de Teatro del Siglo de Oro, que es por lo que estoy invitada aquí, o por lo que Antígona está invitada aquí. Pues contando esto, yo siempre que me invitan a hablar de Antígona, siempre proyecto esta imagen. Esta imagen es la puerta de entrada de nuestra oficina. Nosotros tenemos una oficina muy bonita en Madrid, en el centro de Madrid, en Cibeles, entre Chueca y Banco de España, una oficina a pie de calle con una puerta roja, la puerta roja del teatro, la llamo yo. Siempre la proyecto porque siempre que hablo de la editorial os invito a que si veis esta puerta físicamente o a través de las redes, entréis. Por favor, entréis, porque nuestro espacio es un espacio abierto para escuchar proyectos, para hablar con la gente. Siempre hay café, siempre se está fresquito en verano, calentito en invierno, así que en internet es un poco más hostil, pero en persona es un sitio muy agradable. Así que, como metáfora, proyecto esa puerta, que a partir de ahora es vuestra puerta también, la puerta de nuestra casa. Os voy a contar un poco, así intentaré no extenderme mucho para que conozcáis un poco lo que es el proyecto de Ediciones Antígona. Nosotros, estudiando la carrera de filosofía, somos 3 socios que nos conocimos estudiando filosofía en la Complutense. Y uno de nuestros socios, Isaac, ya tenía él un proyecto editorial y nos invitó a otro socio y a mí, a Ignacio y a mí, a formar parte de este proyecto. Éramos unos veinteañeros que realmente tampoco teníamos mucho conocimiento acerca de qué era montar una editorial y qué riesgos y qué beneficios y qué satisfacciones y qué sufrimientos conllevaba montar una editorial. Pero nosotros nos lanzamos, porque con eso, cuando uno estudia filosofía, pues se cree que como medio entiendes a Heidegger, pues te crees que el mundo es tuyo, ¿no? Luego ves que la vida es otra cosa, ¿no? Y que no has entendido a Heidegger, eso luego, que no se nos olvide. Pues entonces, bueno, montamos la editorial. Al principio, claro, como éramos muy jóvenes y no sabíamos muy bien cómo enfocar el proyecto, hicimos una editorial como de corte más generalista, ¿no? Un poco diciendo, ¿qué es lo que hay en el panorama? Pues esto. Pero claro, nosotros, los socios de la editorial, veníamos de la filosofía y del teatro, y también de la docencia. Entonces teníamos, claro, ese interés particular. Cuando nosotros montamos Antígona, ya había editoriales de teatro. Nosotros no hemos creado ex nihilo nada. O sea, nosotros venimos de una tradición de editoriales de teatro, pero es verdad que no había como el auge y el interés que hay ahora por las editoriales de teatro. Entonces, bueno, teníamos cosas, pero era difícil encontrar, sobre todo, teatro contemporáneo. Ya no contemporáneo, sino ultra contemporáneo, ¿no? A ver qué se estaba haciendo ahora a pie de escenario, las nuevas autorías, los mal llamados autores emergentes, bueno, en fin. Y a nosotros nos interesaba eso porque era nuestro interés personal. La sorpresa fue que, claro, ese interés personal y esa pasión que nosotros hemos puesto en nuestro proyecto editorial resulta que ha trascendido a nuestras puertas, ¿no? A nuestra casa, y de repente se ha convertido en una editorial que resulta que ha tenido un gran interés a nivel nacional e internacional. Esta sorpresa ha venido hace unos cuantos años. Entonces, claro, nosotros desde esta ignorancia de no saber muy bien qué queríamos hacer, arrancamos en una editorial generalista, pero enseguida vimos que nuestro interés era efectivamente la filosofía y el teatro. Y ahí arrancamos, y arrancamos, pues eso, primero muy tímidamente, porque la edición de teatro era una cosa compleja a muchos niveles, a nivel empresarial, pues bueno, es una empresa editorial que, bueno, a nivel de librerías, de distribución, a nivel mercantil en ese sentido, también es una cosa compleja. Nuestra editorial de teatro es especialmente compleja porque nosotros, para el mundo del libro, somos de teatro, y para el mundo del teatro somos libro. Entonces nos movemos ahí, fluctuamos ahí en esa marea rara que tenemos que asentar a veces, ¿no? Otro problema con lo que nos encontramos cuando empezamos a montar la editorial de teatro, y es una cosa que yo vengo hablando con respecto bastante tiempo, que no es tema de este congreso, pero lo lanzo por si alguien tiene interés, que también se puede hablar de esto, con relación al teatro, es que hay un problema en cuanto a la concepción de los autores que escriben teatro, que no se sienten autores. Entonces, publicar para ellos es una excusa, no es algo relevante, porque lo importante del teatro es llevarlo a la escena.
últimamente hemos visto que es importante llevar los textos a la escena, pero también es importantísimo recuperar ese patrimonio. Y recuperar ese patrimonio y crear un corpus, porque no sé si sabéis que este nuevo siglo, finales del XX, principios del XXI, sobre todo principios del XXI, a este auge, este boom que ha habido en la edición, en el mundo de la creación teatral de autoras y autores, se le ha llamado el nuevo siglo de oro español. Porque ha habido un despunte muy grande de autorías, y no solo muchas, sino muchas de muy buena calidad, y autores que han ido asentando unas bases, creando unos estilos, en fin, que traigo esto también, la contemporaneidad, para decir que también estamos viviendo un nuevo siglo de oro español, que espero que dentro de muchos siglos pues, nos estudien a nosotros también en estos congresos, no a mí, a los que escriben. Entonces, bueno, hemos ido componiendo ese proyecto y resulta que la editorial ha crecido. Ha crecido pues muchísimo, entonces nos hemos, la necesidad, o sea, de la necesidad hemos hecho, de la virtud casi hemos hecho necesidad, ¿no? Entonces, lo que decía él, gracias pues a este crecimiento, al interés, a estar pegados a la escena, a traer al panorama de la edición teatral cosas que no se hacían antes, pues nosotros nos hemos posicionado un poco como una de las editoriales de más impacto en el mundo de la edición teatral. Al hilo de eso, nosotros también queremos seguir siendo pequeños, pero casi hay una inercia que nos impide seguir siendo pequeños, ¿no? Pero bueno, ahí estamos luchando. Al hilo de eso, claro, la editorial crece y crece en distintos aspectos. Por un lado, la colección de filosofía, que es una de nuestras patas también, que también va creciendo, la colección de teatro con 220 títulos de teatro contemporáneo que llevamos ya, algún clásico, como veremos ahora, pero en general todo teatro contemporáneo. La colección de crítica teatral con 47 títulos y vamos creciendo. También nosotros nos vemos en la necesidad de apostar por otras cosas, ¿no? Y como nosotros somos una editorial que particularmente al estar a pie de calle es muy atractiva a la entrada, y como nosotros hacemos además ¿no? acciones para que la gente se anime a entrar, pues claro, nos hemos convertido sin quererlo en prescriptores de teatro. De ahí mi necesidad de abrir una agencia de representación teatral, una cosa muy innovadora en España que apenas había, estaba en las GAE, y una vez que se creó una ley europea que permitió abrir agencias, en España pues nos hemos, además somos 4 mujeres, 4 empresas diferentes que estamos gestionando derechos de autor y dramaturgos. Y al hilo de eso, lo que decía él, como también hemos generado una colección de filosofía, uno de nuestros socios, Ignacio Pajón Leira, que es profesor de filosofía antigua en la Universidad Complutense de Madrid, de su mano y de la mano también de Antígona, hemos creado un proyecto que se llama el IEMA, que es este Instituto de Investigación del Mundo Antiguo. En este instituto, aparte de apoyar conferencias, congresos, apostar por publicaciones, financiamos excavaciones, hacemos encuentros, quiero decir, trabajamos un poco en esa línea para pues poder también dimensionar y darle relevancia al mundo antiguo, porque lo que vemos con el mundo antiguo y ahora con el siglo de oro, vamos a ver también en las publicaciones, es que no se han ido. Son la base un poco que constituye, ¿no? y que forja lo que luego va creciendo. A nivel de pensamiento, ya ni os cuento, pero a nivel también de formación, de construcción literaria, ¿no? y artística, pues también tiene una base importante. Pues al hilo de esto nosotros seguimos trabajando, y dentro de la colección de teatro también nos hemos visto en la obligación de crear diferentes líneas. Nosotros publicamos teatro español contemporáneo, empezamos ahí, apostamos por autorías jóvenes, bueno. Como anécdota, decir que nosotros publicamos Alberto Conejero, La Piedra Oscura, cuando ni siquiera Alberto Conejero había estrenado en el CDN, y ya conocéis, por ejemplo, la figura que es Alberto Conejero, Alfredo Sanzol, por ejemplo, o sea, muchos autores que no se sentían autores, pues gracias también al apoyo de la editorial, se han ido convirtiendo, porque eso es una cosa que también está pasando, editar teatro se ha convertido en una herramienta clave también para los estrenos de teatro. Legitiman un poco la calidad del autor, y según en qué editorial publiques, pues también apoya que las productoras o los teatros te abran un poco las puertas a la hora de mostrar de exhibir tus espectáculos, ¿no? Pues al hilo de esto, la colección de teatro, como os decía, crece, y nosotros diversificamos esa colección, un poco también sin querer, un poco por la necesidad que nos viene, ¿no? Creamos una línea de teatro en el aula, una línea potentísima de teatro juvenil y adolescente. Ahora vengo de Murcia, de TVO, como hablaba antes nuestra compañera, que es una asociación que apoya el teatro infantil y juvenil, y nosotros hemos abierto una línea potentísima, que también ahora lo cuento porque todo está relacionado con lo que os voy a mostrar ahora, de la editorial.
Y al hilo de eso también una colección de teatro internacional, apoyamos a nuevas autorías, en fin, que como veis el proyecto editorial de Antígona es una cosa, bueno, pues que va creciendo y que yo espero que siga creciendo. Después de este repaso, que espero que no haya sido demasiado aburrido para vosotros, voy a pedir perdón también porque es la primera vez en mi vida que hago un PowerPoint, así que si de repente aparece una foto de mi madre o cualquier cosa, por favor, perdonadme, ¿vale? Vale, yo he llamado a esta pequeña intervención, bueno, como veis, lo he puesto un poco revolucionario, ¿no? Veis que he puesto una estrella roja, una cosa así como un poco revolucionario, porque editar teatro es una tarea, si no es un revolucionario, no puedes editar teatro contemporáneo. Así que un poco, bueno, salvando la broma de esta lucha, ¿no? Esta lucha obrera, pues me pongo a ello. Yo he llamado a esta intervención mía Huellas del siglo de oro en las publicaciones del siglo XXI. Haciendo un poco de juego, pues ahí voy, ¿no? He dividido esta parte de las publicaciones que tienen que ver con el siglo de oro en varias categorías. Vamos a ir viéndolas porque, claro, al estudiar, yo soy la directora de la colección, o sea, todo lo que se publica en la editorial es culpa, responsabilidad y espero que acierto mío también, apoyado por mis compañeros. Pero es un proyecto, la colección de teatro es un empeño casi personal. Entonces, al ir organizando este corpus, ¿no?, al hilo del teatro del siglo de oro, pues, claro, he ido viendo cómo se ha constituido nuestro catálogo. Y aquí he encontrado pequeños hallazgos que al hilo de la presentación de los textos, os los voy a mostrar todos porque no son muchos realmente, pero son muchos dentro del panorama de lo que es la edición de teatro contemporáneo y de la escritura contemporánea. Entonces, bueno, nosotros empezamos, a ver, colección teatro, porque tenemos colección teatro y colección crítica, que también tenemos referencias a autorías del siglo de oro. Bueno, ese es el primer texto que nosotros publicamos relativo al teatro del siglo de oro. Es una obra de Lope de Vega que se llama El Antecristo, es una obra rara de Lope de Vega. Nosotros la encontramos, es el número 13 de nuestra colección, o sea, tiene 17 años el texto, pero dijimos, bueno, vamos a empezar posicionándonos un poco, ¿no?, en el mundo de la edición teatral. ¿Queremos publicar teatro contemporáneo? Vamos a publicar a Lope de Vega, ¿no? Entonces, pues eso, esto es una obra un poco rara, que tiene un poco de controversia con... no quiero equivocarme en el nombre del dramaturgo con el que tuvo un conflicto porque dijo que le había plagiado y entonces le echaba aceite pestilente en las candilejas y tuvieron que suspender las funciones. Bueno, pues estas cosas que pasaban en los corrales, ¿no? Y bueno, nos pareció interesante y además el tema como del anticristo, nosotros que veníamos a estudiar a Nietzsche, pues nos creíamos que, claro, ¿no?, que el mundo pasaba por esto. Pues esta es la primera publicación que hicimos relativa al siglo de oro. Pura, quiero decir, como texto original que no se ha tocado. Luego nosotros lo que hemos ido publicando, que esto es el interés que suscita el siglo de oro en el teatro contemporáneo, ¿no?, hemos publicado versiones o adaptaciones de textos clásicos, ¿vale? Entonces, esto es lo que os voy a mostrar ahora. Bueno, como veis, versiones de textos. Fuenteovejuna es una versión que hizo Juan Mayorga para antes se llamaba La Joven Compañía, ahora se llama La Joven, que si conocéis el proyecto es una compañía dirigida por David Peralto, que es un hombre que se ha dedicado a la música y que ha creado una compañía de chavales jóvenes que nada tienen que ver con el clásico. No es La Joven del clásico porque tuvieron conflicto, entonces tuvieron que cambiar el nombre y ahora se llama solo La Joven. Ellos son un grupo en el que los chavales de 16 a 30 años se encargan de todo el tipo de producciones, de todo lo que tiene que ver con la producción teatral, ¿no?, desde organizar, coordinar con un grupo de profesionales que dirigen, ¿no? Pues uno de los primeros encargos que se le hizo para este texto de La Joven fue esta versión de Fo, que es Fuenteovejuna, de Juan Mayorga. Seguimos con otro texto de Pedro Calderón de la Barca, La Dama Duende, que este fue un encargo que le hizo la Compañía Nacional de Teatro Clásico a Pedro Villora. Y luego
Desengaños amorosos, no están puestos por orden, no están puestos por orden cronológico, los he ido poniendo un poco como lo he ido sintiendo, ¿no? Un poco vitalmente. Desengaños amorosos es una versión sobre los textos de desengaños, las novelas de desengaños de María de Zayas, escritas por Nando López. No sé si conocéis a Nando López. Nando López es como el gran fenómeno de la edición teatral juvenil, porque es un autor que tiene mucho empeño en escribir para los adolescentes y además tratando temas que no se habían tratado hasta ahora en la escuela, LGTB, cuestiones de bullying, acoso, pero sobre todo su lucha es LGTBIQ+. Entonces, él está en eso. Y al hilo de eso, él ha publicado, ha versionado esta obra porque también le interesan mucho las cuestiones de género. Seguimos con más publicaciones, porque luego os contaré cuando acabe esto. Inma Chacón y José Ramón Fernández. Esto es lo que os digo, son influencias del Siglo de Oro, porque esto no son ni versiones ni adaptaciones, ¿no? Son ya estas influencias. Inma Chacón y José Ramón Fernández. Inma Chacón es la novelista pues de muchísimo prestigio. Ellos publicaron Las Cervantas. Las Cervantas es una obra de teatro que habla sobre las mujeres de Cervantes. Se cuenta que Cervantes, ¿no?, tuvo un hecho, se basan en el hecho histórico de que se cometió un asesinato por la zona donde vivía Cervantes con sus mujeres, ¿no?, con su mujer, sus hermanas, su hija, y le culparon a él y a una de sus hermanas. Entonces le arrestaron y luego tuvieron arresto domiciliario. Bueno, pues esta obra habla de eso. Interesante de esta obra, que es una creación, es una autoría nueva, basada en una realidad cervantina, y luego es interesante también que pone el foco en la imagen de las mujeres, porque esto es otra cosa, bueno, voy a ir contándolo porque son como conclusiones a las que yo he ido llegando, que ha habido mucha de la revisión que se ha hecho del teatro clásico y la dramaturgia contemporánea está vinculada a cuestiones de género. Como vamos a ver ahora, se han rescatado también por un acto de justicia. Yo creo que también, como hablaba Juana ayer también, ¿no?, como un acto de justicia se han revisado estos textos. No es que se hayan revisado, porque ya os digo que no son versiones, sino que se ha querido poner la imagen de la mujer en el sitio que le ha correspondido en esta época, ¿no? Entonces, muchas de estas publicaciones tienen este corte de género, que me parece interesantísimo porque es una cuestión que yo creo que ha sido buscada, pero es que ha permeado a muchas autorías, ¿no? Por ejemplo, otro de los textos de Inma Chacón es la Baltasara. No sé si conocéis, ayer se habló de la Calderona aquí. Pues la Baltasara es otra actriz del Siglo de Oro que un día, en una función, en un corral de comedias, se bajó del escenario, se fue corriendo y se fue a vivir a una cueva, porque había sentido la llamada de la voz interior y dejó una función a medio hacer y se fue a vivir ahí a una cueva y nunca más la iban a ver y eso, pero ya nunca más volvió a actuar, ¿no?, a subirse a las tablas. Es interesante porque al hilo de estas historias del Siglo de Oro, pues se rescata lo que decimos, ¿no?, figuras de mujeres, historias que todos sabemos que realmente han quedado ocultas, ¿no? Entonces, esta visión de género es importante destacarla. Seguimos con estas influencias, inventando a López, Nando López otra vez, el gran Nando López. Aquí ha hecho una obra de teatro en la que habla sobre también las mujeres de Lope, ¿no? Un encuentro que no se llegó a llevar a cabo entre Ana Caro y María de Zayas, en el que se habla de un encuentro real y ficticio, ¿no?, al hilo de ese jardín en el que la hija de Lope vivía en Madrid, ¿no? Y ahí pasan cosas mágicas, misteriosas, y es también una revisión. La mayoría de estos textos que os estoy citando ahora, de estas influencias, casi todos, si no todos, luego os confirmaré, se han estrenado. O sea, que quiero decir que la realidad no es solo que el interés por la revisión del Siglo de Oro no es solo una cuestión literaria, sino es una cuestión también de escena, un interés escénico, ¿vale? Y muchas de estas ediciones, muchos de esos textos llevan varias ediciones. Nando López lleva 16 ediciones y casi todos llevan 2 y muchos más de 2, y ya os digo, Nando López lleva, pues eso, Desengaños lleva 3 o 4, Inventando a López lleva 16 ediciones. Porque otra cosa que está sucediendo también con el Teatro del Siglo de Oro
con esta revisión, este revisionismo del siglo de oro, es que se está estudiando mucho en las aulas. Entonces, es una manera de acercar el siglo de oro a los estudiantes a través de un relato más cercano, ¿no? Entonces, muchos de estos textos se han usado para trabajar en el aula. De hecho, es que hay muchísimo interés ahora, como os decía, por el teatro en el aula y porque hay muchos profesores, grandes prescriptores de teatro, que son amantes del teatro y grandes profesores y grandes dramaturgos que están también intentando pues, ¿no? plasmar esta realidad teatral en las aulas. Fugamundi igual, es otra obra de Marc Gómez-Gler. Esta obra habla, lo cuento así un poco por si alguna vez por si os interesa, habla de una imaginera religiosa que la condenan a vivir en un convento porque le encargaron una talla de una virgen y le puso la cara de una mujer morisca que se le representa, que se le representaba, ¿no? Entonces, cuando toda la expulsión bueno, ya sabéis la historia, no hace falta que os cuente nada. Entonces, pues en torno a eso, que es también una historia que también está documentada. Julieta Soria, también lo hablaba el otro día contigo, ¿no? El texto de Mestiza también habla sobre una realidad del siglo de oro. ¿Quién dijimos que era el dramaturgo? ¿Te acuerdas? ¿Con quién dialoga Mestiza? No nos acuerdo. Con Tirso. Vale, pues eso, es un encuentro también entre Tirso y esta mujer mestiza, que era la primera princesa del Perú, mestiza, en su casa de Madrid, y este dramaturgo tiene interés en conocer su vida, y entonces ella lleva un año aislada y va a hacerle una entrevista, ¿no? Y ahí pues ya sabemos cómo eran los autores del siglo de oro, que pues mientras que digo, me cuentas, ¿no? Luego, Barrocamiento, otra obra inspirada en el siglo de oro. Esta obra es de... ¿Ayer visteis la función? ¿Visteis la función? Pues el adaptador de la obra de ayer era Fernando Sansegundo, que es el autor de esta obra, de Barrocamiento. Y en esta obra... lo que se cuenta también es ese encuentro ficticio en la Noche de Ánimas, en un teatro en el que se está ensayando una obra sobre María de Zayas. Se da ese encuentro mágico cuando acaba la función entre María de Zayas o Juana Inés de la Cruz y Feliciana Enrique de Guzmán. Y entonces es una mezcla, es una manera de revisar los textos, de hablar de ellos y de poner en diálogo a estas tres mujeres, ¿no? También silenciadas. Álvaro Tato, empezamos también con el fenómeno Álvaro Tato. Malvivir, esta obra habla sobre las pícaras del siglo de oro, una figura que tampoco está muy estudiada, ¿no? Elena de Paz, una de ellas, es un personaje histórico, y él cuenta, pues, como siendo mujer, siendo pícara, pues, cómo tenían que vivir. De hecho, la echaron hace poco en la 2, no sé si tuvisteis ocasión de verla. La grabaron para Televisión Española y la echaron. Voy a ir rápido porque ¿cuánto llevo? ¿Cuánto me queda? ¿Un rato? Ah, bueno, cuando os canséis me decís, ¿eh? Luego seguimos también con Álvaro Tato, Todo ayer en Yunamata. Esta es la primera obra actual, este es un hito. Esta es la primera obra de capa y espada escrita en el siglo XXI, manteniendo el estilo del arte de hacer comedias de Lope. Él dice al estilo de las novelas, de las obras de teatro del siglo de oro, pero es partiendo del arte de hacer comedias de Lope de Vega, y es la única que hay ahora en el siglo XXI escrita con este formato. Una obra divertidísima que también se lee en los centros de enseñanza y llevamos, no sé, 3 o 4 ediciones, una barbaridad. Rolala también, otro de los grandes defensores del teatro del siglo de oro, con sus versiones, ¿no? Pues también han querido traer al imaginario teatral actual la figura de Juan Rana. Ayer se habló de los autos estos de Juan Rana, de las piezas breves, ¿no? de Juan Rana. Ayer se habló aquí de él. Pues también es una obra inspirada también en fragmentos. Lo bueno que tienen muchas de estas obras es que rescatan como fragmentos originales de las obras. No son tanto inspiraciones, que sí, pero también tienen en cuenta mucho ¿no? como el flujo textual de las autorías y antiguas, o sea, del siglo de oro, las tienen en cuenta, ¿no? Pues este Juan Rana es un homenaje también a este Don Cosme, que por lo visto era un ser excepcional y, claro, todo el mundo quería escribir para él. Llegamos con las últimas influencias de nuestras publicaciones. La ternura, no sé si habéis tenido ocasión de verla, de Alfredo Sanzol.
Bueno, una obra maravillosa que juega, hace una mezcla, ¿no?, entre las obras shakespearianas y el teatro del siglo de oro español, y cuenta, bueno, pues la historia de 6 personajes que naufragan, y es todo un juego de, pues eso, ¿no?, utilizando todos los elementos del teatro del siglo de oro, ¿no?, juego de puertas, el engaño, el disfraz, lo que hablábamos también ayer, ¿no?, el vestirse de hombre, pues todos esos elementos los recoge con un talento extraordinario, y además es una obra divertidísima que lleva 5 años en cartel y nosotros llevamos 5 o 6 ediciones también del texto. El último texto también de Julieta Soria, que la he traído aquí porque este no es una autoría que tuviera que ver con mujeres, como he hablado antes, sino como de versiones. Eso es una versión sobre El caballero de Olmedo, del que de noche lo mataron, una versión ultra contemporánea del Caballero de Olmedo, que de noche lo mataron, en la que es Juan Cañas, que es uno de los actores de Rol Lala, es un monólogo en el que él se enfrenta a ese personaje del pasado y a un personaje del presente, y es una buena metáfora también de cómo realmente no hay líneas, ¿no?, divisorias, como las realidades que se contaban en el siglo de oro o las vidas de los personajes del siglo de oro o más allá también de la imagen literaria, ¿no?, que es como una metáfora de que realmente la vida es un continuo, ¿no? Un poco por decirlo así. Esto hasta ahora se acaba de estrenar, se acaba de publicar el libro y está ahora en el Fernán Gómez, en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. Me imagino que empezará gira. Así que no os la perdáis, por favor, si pasa por aquí o si vosotros vais a algún sitio y está, porque Julieta Soria es una de las grandes voces de la dramaturgia contemporánea y va a dar mucho, mucho que hablar. Yo he querido aquí, ya estoy acabando, rescatar también las influencias ya no del siglo de oro en sentido estricto español, sino también las influencias de los siglos XVI y XVII, Shakespeare y Molière, que también hay muchas autorías contemporáneas que están atendiendo a esto, ¿no? Bueno, como veis, Shakespeare nunca estuvo aquí, que es una obra de teatro como de misterio, ¿no?, que se presenta a Shakespeare, se aparece como un fantasma, como un espectro, bueno, como este juego un poco de teatro de misterio, ¿no?, que de hecho esta obra de Juan Carlos Rubio y Joan García Serrano ganó Lope de Vega, el premio Lope de Vega creo que en 2013, no sé si pone ahí el año. Vive Molière, que vamos a tener la suerte de verla esta noche, no os la perdáis, por favor, porque Álvaro Tato con su compañía Hay Teatro, dirigido por Yayo Cáceres, hacen un homenaje a la figura de Molière, divertidísimo y muy justo. Así que si tenéis ocasión, por favor, no la perdáis. Además, ellos, puede ser que me equivoque, suelen traer una mesa de merchan y suelen tener todos los libros, o sea que no hace falta que lo compréis, pero si queréis echar un ojo a la edición y para que conozcáis cómo publicamos, ellos seguro que van a tener libros allí. Otra versión de Molière, El anfitrión, de Juan Carlos Rubio, esa está en clave de comedia, está ambientada con personajes de un circo. Luego, bueno, inevitable Shakespeare, claro, cómo no. Una traducción de Ricardo II que hemos hecho ahora, una traducción académica súper precisa. Si os interesa Shakespeare y en concreto esta obra, no la perdáis de vista porque es como uno de los grandes textos que van a ser referentes de la traducción. Versión Ricardo III de Miguel del Arco y Antonio Rojano. Esta obra fue polémica porque, no sé si la visteis, si tuvisteis ocasión de verla, la traen a la actualidad española, claro, hablan los personajes políticos y dictatoriales de Ricardo III, pues son personajes españoles. Entonces sacaban a Franco muerto, bueno, fue una cosa que llamó bastante la atención. Justo coincidía cuando se estaba hablando de si se sacaba Franco o no se sacaba Franco del Valle de los Caídos. Estas son versiones que también tienen que ver con el mundo de la escuela y es lo que os decía, que son importantísimas. Clases y clases es una revisión de Romeo y Julieta ambientada en un aula, ¿no?, en la que un profesor les pide a los alumnos que están desmotivadísimos, llega el profe de teatro y les revoluciona, ¿no?, un poco como este ideal del teatro de la adolescencia que sirve para cambiar la vida. A mí me la cambió. Y espero que también a los chavales que lean estas obras también les cambie. Y luego una versión de Romeo y Julieta también, de Jordi Casanovas. No sé si conocéis a Jordi Casanovas, es un autor catalán también de muchísimo prestigio. Fue el autor de Jauría, esta obra también tan sobre la manada, ¿no?, este teatro documento verbatim, además, que fue también que se ha leído en los centros de enseñanza, una cosa
Para mí, impensable. Pues Jordi Casanovas traslada esta historia de Romeo y Julieta a dos casas como el Gandía Sor, como cuando se puso el reality, ¿no? Pues habla un poco de eso. Y ya para ir acabando, dentro de la colección crítica, solamente mencionar dos textos, el de Juana Escabias, que ayer estuvo ella hablando de él, la factura de dramaturgas del siglo de oro, de las dramaturgas del siglo de oro, una guía completa. Ella ha encontrado el testimonio de 21 mujeres dramaturgas del siglo de oro, todo justificado, todo con documentación, y sigue investigando porque seguro que en algún momento se encontrarán más. Y para acabar este texto, que es un poco el hito, ¿no? Es un poco el símbolo de lo que supone esta revisión del siglo de oro en el teatro contemporáneo, ¿no? De Ignacio García y José Gabriel López Antuñano, Teatro Contemporáneo, es que no veo nada, a ver, una mirada al siglo de oro desde la contemporaneidad. Y en esta obra se habla de eso, ¿no? de cómo las obras clásicas, pues Fuentevejuna, o obras que son como los grandes canon del teatro del siglo de oro aquí, se han hecho en otras ciudades, con otras realidades sociales y con otros grupos culturales, ¿no? Ellos cuentan, por ejemplo, que hicieron Fuentevejuna con un grupo de mujeres africanas de una etnia, y claro, lo que se creó allí, claro, para ellos fue casi una revolución política también, ¿no? Trascendió un poco el hecho teatral, ¿no? Para que veáis un poco la importancia de esto, y nada, como conclusiones generales, es decir que efectivamente hay un creciente interés por el teatro del siglo de oro, por la revisión, por la actualización y por la investigación, como veis. Una revisión con mirada de género, importantísimo también, y lo que cuento, ¿no? Un interés también en el aula por estudiar y versionar y actualizar las obras del siglo de oro. Y con esto acabo, os dejo mi contacto, Infoediciones Antígona, Concha López, por si me queréis decir algo o lo que sea. Pues muchísimas gracias y espero que os haya interesado la charla. Pues sí, la verdad es que ha sido muy interesante, porque conocía poco la editorial, pero veo que tiene, o sea, que ya además tenéis una tradición y tiene una política editorial, digamos, bastante clara y bastante decidida, ¿no? A esos proyectos, ¿no? De recuperar el contacto con el teatro clásico y también el editar autores contemporáneos, ¿no? Yo, para empezar, bueno, se abre un poco la discusión, pero yo solamente quería preguntarte una cosa, porque es un tema que a mí me parece interesante. Es decir, entonces, es que lo has repetido varias veces, es decir, se lee teatro, es decir, porque normalmente pensamos, de hecho hay algunos autores en la historia del teatro español que eran solamente leídos. Por ejemplo, Valle Inclán en un primer momento solamente es un autor leído, ¿no? Más que representado, ¿no? Pero bueno, quiere decir que se lee actualmente teatro. Pues para nuestro contento y nuestra sorpresa se lee, y se lee mucho teatro. Nosotros acuñamos un eslogan que promovió la Asociación de Autoras y Autores de Teatro, que llevan 20 y tantos años peleando también, que se llama El teatro también se lee, ¿no? Y nosotros nos hemos sumado a ese eslogan, pero no solo verbalmente, ¿no? Sino como un interés casi político. Sí se lee muchísimo teatro. Se lee muchísimo teatro, hay mucho interés, yo creo que promovido por varios factores. Lo primero, abrirlo a las aulas. Eso es interesantísimo, generar como ese, no nuevo cuerpo de lectores, sino que porque son lectores de verdad, no son nuevos nada, son lectores. Luego también las sinergias entre hecho teatral y edición teatral. Esto es importantísimo. El hecho de que en las jornadas, en los encuentros sobre teatro, se hable de edición, se anima a los autores a que no tengan miedo a escribir, a sentirse autores, todo esto, ¿no? Y luego, por otro lado, el hecho de trabajar mano a mano con las compañías a las que nosotros publicamos los textos y con los teatros, para que puedan poner corners o puntos de venta de los libros, porque así se han ganado desde la lectura muchos espectadores y desde el mundo de los espectadores muchos lectores de teatro. Porque ¿quién no se compra un libro si le ha gustado la obra, si ha visto una obra y le ha gustado? Pues que casi todo el mundo. Nosotros hemos vendido 300 y 400 libros de La Piedra Oscura cuando ha estado en los teatros. Cuando se repuso en Madrid, en Fernán Gómez, se vendieron casi 400 libros, solo porque la gente salía de ver la función y se llevaba el texto. Entonces, se lee por esto, porque también se está dando a conocer que el teatro se puede leer.
Os decía, si tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad para Conchita. Lo que queráis. Incluís, porque fuera de micrófono me explicabas que en algunas ediciones incorporáis fotografías de las puestas en escena. Entonces, ¿incorporáis también a lo mejor, no sé, comentarios de los autores o es el texto solo? Claro, nosotros como tenemos una colección crítica, también nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene recuperar no solo el patrimonio textual, sino también el patrimonio contextual de la obra. Porque luego cuando vas a investigar resulta que no hay información. Hombre, ahora estamos muy pegados a la realidad, ahora mismo no hace falta, ¿no? Pero ojalá que, pues eso, ¿no? Que dentro de mucho tiempo pues sea un material. Por eso nosotros nuestros libros se entienden también como, son como híbridos en ese sentido, ¿no? Tienen el texto teatral, se recoge la ficha artística y técnica de la puesta en escena, porque luego también es qué actriz, o cuando uno quiere investigar, ¿no? ¿Qué actriz, qué actor, o qué técnico de luces, o cómo, ¿no? Pues todo eso se recoge en todas las obras que se han estrenado, que son muchísimas, se recoge todo ese material. Luego también las cubiertas, la imagen de cubiertas de los libros suelen ser la cartelería de la obra si se ha estrenado. Y casi siempre también suele llevar un estudio, un pequeño prólogo de alguien también relevante del momento. Entonces sí que el texto no es un texto como aséptico, sino que pretendemos también que sea una herramienta para el futuro. Pues alguna... Yo quiero. Sí. Pues Conchita, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que me parece interesantísimo que haya una editora en una jornada sobre teatro, porque a veces soy los grandes olvidados, sobre todo teniendo en cuenta que parece que nos han hecho creer eso, que el teatro no se lee en favor de los grandes géneros que son los de más consumo, y que tenga una editorial dedicada al teatro a mí me parece una hazaña, porque precisamente por esa creencia, y me alegro muchísimo de que siga adelante. Yo quería preguntarte, bueno, primero quería decirte, no sé si conoces el proyecto Ecoedit de la Universidad de Granada, yo he estado trabajando allí y te animo a que os filiéis a él, porque tienen un concepto de la edición independiente que no es solamente que no reciba subvenciones públicas, sino que se trabaje en los géneros menores y sobre todo lo que tú haces, que es autores emergentes, cuestiones relacionadas con temas políticos, de género, etcétera. Y luego preguntarte también cómo decides los textos que se van a publicar. Si sois ojeadores, si recibís propuestas, tenéis algo abierto. Bueno, gracias por el dato, luego me das el contacto. Y sí, yo me siento un poco como los ojeadores del Real Madrid, porque yo voy, mi semana laboral es ir a la oficina y luego 3 o 4 días a la semana ir al teatro. Y entonces, claro, yo voy un poco de ojeadora también y viendo que a veces, claro, no te da tiempo a ver todo lo nuevo que se está haciendo, pero por suerte pues me llegan por otra vía, ¿no? Por correo electrónico, pero sí tenemos como un empeño de búsqueda de autoría jóvenes así, además activo, ¿no? Y también así, en encuentros, en lugares donde la oficina no llega, porque en la oficina no se hace teatro. Vale, gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta más, alguna curiosidad, algún comentario? Sí, bueno, vamos a estar por aquí, así que luego... Bueno, pues eso, exactamente. Como vamos a estar por aquí, pues muchas gracias, Nada, Conchita, vosotros, la verdad un placer. que ha sido muy interesante. Un placer. Gracias.